Son ya las 8:07 de la mañana, las 7:07 en las Islas Canarias. Bienvenidos a todos aquellos que se incorporan hasta ahora a nuestra sintonía. La sintonía es la mañana de Federico en Es Radio en este miércoles 6 de diciembre. Les estamos informando desde las 6 en punto de la mañana. Aquí nadie descansa. Les estamos informando y les vamos a entretener porque vamos a continuar a partir de las 10:30, aproximadamente 10:15, con Isabel González hasta las 12 del mediodía. La Crónica Rosa y, por supuesto, todo el entretenimiento. Hoy en nuestra tertulia, en unos instantes, nos van a acompañar Francisco Maruenda, Tomás Cuesta y Raúl Vilas. Y aparte les vamos a contar todas las noticias que se van a producir durante la jornada de hoy, en la que estamos conmemorando el 45 aniversario de nuestra Carta Magna de la Constitución Española, esta que tengo entre mis manos, esta que hoy regala el diario ABC como pues manual, no sé si de supervivencia o al menos de resistencia. Hay que trabajar para ello en un día triste, como les estamos contando desde el inicio de este informativo. Triste porque la situación de degradación de las instituciones y de ataque a la Constitución y a nuestro sistema democrático y de separación de poderes, en esa piedra angular, basado en esa piedra angular de separación de poderes, está atacado y está siendo atacado por el propio gobierno de España. Así que es una jornada para denunciar, para alzar la voz y desde luego para resistir, y en eso estamos. Hoy además hay más noticias. Se ha confirmado ya la ruptura entre Sumar y Podemos. ¿Será este el renacer de Pablo Iglesias? ¿Será el renacer de Podemos? Lo cierto es que ya tiene voz propia la formación morada dentro del grupo mixto, y a partir de ahí más presencia, más voz y también, por supuesto, más dinero. Se me olvidaba que antes no lo había comentado. Héctor Gómez va a ser el nuevo embajador ante la ONU, y hoy la ONU es noticia en Nueva York porque en ese organismo se ha producido un evento, un foro en donde se ha podido escuchar las voces de aquellas mujeres que han sufrido ese atentado criminal terrorista por parte de Hamás, y los testimonios de las forenses, de las militares que tuvieron que asistir a las víctimas o simplemente tener que recoger sus cadáveres ultrajados, violados, amputados, torturados hasta la muerte. Esto se ha escuchado en la ONU, donde Héctor Gómez es embajador desde el día de ayer, donde tenemos en ONU Mujeres a Viviana Aido, y en donde hasta el día de ayer no se produjo una condena de los atentados terroristas de Hamás, al mismo tiempo, por cierto, que el señor Álvarez volvía a situarse al lado del terror, al lado del terrorismo de Hamás, en un pleno en el Congreso de los Diputados. Pero como les digo, hoy lo principal, Silvia, es que conmemoramos ese aniversario de la Constitución, y los actos van a empezar en breve, en un par de horitas aproximadamente. Sí, buenos días, Rosana. La Constitución cumple 45 años en un momento en el que el Estado de Derecho está en peligro, con la continuación del golpe del 17 en Cataluña, agravado ahora con la colaboración del Gobierno central a través de la amnistía. La ley va a iniciar la próxima semana su trámite parlamentario, y además se pondrán en marcha las comisiones exigidas por los separatistas y aceptadas por Sánchez, en las que se van a tratar de acusar a los jueces de practicar el lawfare. El Consejo General del Poder Judicial ha emitido una nueva nota en la que alerta de que vigilarán de cerca esas comisiones y velarán por la independencia judicial. Ayer, en un intento por prestigiar este aniversario, el Congreso organizaba un acto en defensa de la Constitución, un acto un tanto deslucido, con Miquel Roca, padre de la Carta Magna, y un grupo de jóvenes. Un grupo de jóvenes a los cuales no sabemos lo que les vamos a dejar. Desde luego este gobierno tiene claro lo que sí quiere dejarles y lo que no, y la ley de amnistía como elemento, como vehículo fundamental para la destrucción de la Constitución y, por tanto, la destrucción de España tal y como la conocemos, tal y como la vivimos y la deseamos, está ahí. Yo les decía a las 7 de la mañana que, al menos en una lectura rápida del texto constitucional que todos deberíamos tener cerca, la ley de amnistía acaba con ese principio de igualdad de todos los ciudadanos españoles ante la ley, que se recoge en el artículo 14 de la Constitución, la libertad de expresión recogida en el artículo 20 y también el derecho de reunión recogido en el artículo 21. Bueno, pues todo esto está recogido en el texto constitucional, que hoy los que quieren destruirlo conmemorarán, muchos de ellos en el Congreso, muchos porque otros no asistirán. ¿No es así, Maite Lobureiro? ¿Qué tal estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Rosana. Efectivamente, notables ausencias hoy que se suman a los socios habituales del Gobierno como Esquerra Republicana, Junts o Bildu. Hoy también la de Vox, que ya empieza a ser, por cierto, habitual, como la de otros años. ¿Y cómo justifican en Vox esa ausencia, Maite? Bueno, dicen que este aniversario es un paripé, que es simplemente un teatrillo y lo van a sustituir, esos actos institucionales que van a arrancar a mediodía, por la lectura de un manifiesto en las diferentes sedes de Ferraz que va a llevar a cabo la Fundación de NAES a la 1 de la tarde. Previamente, en el caso de Madrid, en todas las sedes provinciales, en el caso de la de Madrid estará Santiago Abascal, que se dirigirá a los medios en torno a las 12:30 del mediodía. Sí van a acudir al izado de la bandera, que tiene lugar a las 10:30, que es cuando arrancan oficialmente los actos en el Senado, pero no van a estar después en esa recepción que lleva a cabo el presidente del Gobierno, la presidenta de las Cortes, también el del Senado, en el Congreso de los Diputados. Me interesa mucho cuál va a ser la liturgia de la ceremonia, ¿no? Porque en las recientes hemos estado muy pendientes, o al menos sí que después de que se produjese el primero de ellos, cuando se produjo la jura de la Constitución por parte de la princesa Leonor, de la presidenta del Congreso, la señora Armengol, por el contenido, ¿no?, de su discurso. Hoy volverá a hablar, ¿no? Sí, efectivamente, iba a generar mucha expectación por lo que comentabas, porque en las dos últimas ocasiones no ha dejado sin duda indiferente, especialmente a lo que se refiere a la bancada de la derecha, por saltarse ese papel institucional, ¿no?, que se le presupone a la presidenta de las Cortes, de hacer pues un discurso más político. Hoy, en un día además especialmente significativo como el Día de la Constitución, se espera que todavía pueda introducir pues más líneas políticas dentro de ese discurso, que se va a producir a partir del mediodía. Previamente, tanto la presidenta de las Cortes como el del Senado, Pedro Rollán, y el presidente del Gobierno van a recibir en el pasillo del orden del día a las diferentes autoridades que van a ir llegando al Congreso de los Diputados. Y ya a mediodía es cuando arranca oficialmente. Primero vamos a escuchar la interpretación de una pieza musical, aquellas pequeñas cosas que va a llevar a cabo la cantante María Berazarte, y después se va a proceder a la lectura de varios artículos de la Constitución, entre ellos precisamente uno de los que tú nombrabas, el artículo 14, que hace referencia a la igualdad de todos los españoles, lo cual va a adquirir todavía más simbolismo, como decías, en un momento en el que está siendo frontalmente atacado por esa ley de amnistía. Lo va a leer una mujer, representante de una fundación de mujeres maltratadas. Lo hará por este motivo, pero claro, que va a resonar especialmente en una jornada como hoy en todo el Congreso de los Diputados. Después de esa lectura es cuando tendrá lugar, pasado ya el mediodía, el discurso de Francina Armengol, con el que se darán por concluidos los actos institucionales. Por parte de los partidos en la oposición nos has contado lo que va a hacer Vox. ¿El Partido Popular tiene previsto algún acto, alguna declaración alternativa o al margen de este acto, Maite? No, previamente, las autoridades principales van a estar en el Senado a las 10:30, tanto el presidente del Senado como distintos portavoces, incluido también el del Congreso, Miguel Tellado, y Alberto Núñez Feijóo estará en el Congreso de los Diputados, donde, como viene siendo habitual todos los años, se espera que se hagan declaraciones en el atril instalado para la ocasión en el patio del Congreso de los Diputados. Por él pasarán diferentes personas, incluido Alberto Núñez Feijóo, también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en el caso de Vox, como no va a estar presente en los actos institucionales, hablará previamente a que arranquen a mediodía la portavoz Pepa Millán. Bueno, el acto, desde luego, cobra especial importancia por el momento en el que estamos viviendo, por supuesto. Cada detalle, cada lectura, como nos acabas de contar, Maite, pues tiene un enfoque distinto al que tendría en una situación normal, en donde nuestra democracia consolidada, pues fuese ejemplar en ese sentido, no se viese amenazada. Pero claro, además de ello, se produce unas horas después de que se haya producido precisamente esa ruptura en el seno de Sumar, y Podemos haya anunciado que se va de la agrupación para integrarse en el grupo mixto. Rubén Fernández, ¿qué tal? Buenos días. Ha sido una noche, unas últimas horas, desde luego, de impacto. No sé si esto estaba previsto que sucediese de esta manera, tan violenta, tan radical. Era algo que se esperaba en el Gobierno. ¿Cómo ha sentado tanto en la parte socialista del Ejecutivo como en Sumar? Sí, pues lo cierto es que en el PSOE
daban por hecho que podría llegar a haber en algún momento esta escisión, pero no se lo esperaban tan pronto. Están en Podemos muy centrados sobre todo en la campaña de las europeas, en el PSOE dan por hecho que va a ser la candidata Irene Montero, y ya han anunciado que van a ir por separado a las elecciones europeas, donde la circunscripción es nacional. Por un lado va a ir Podemos y por el otro va a ir Sumar. Y muchos se temían que igual el punto crítico iba a ser cuando llegasen los presupuestos, pero lo cierto es que todo se ha precipitado y en un pleno en el que nadie se lo esperaba, que era un pleno sobre la situación de Israel, pues es cuando se ha acabado de consumar esta ruptura entre Podemos y Sumar, y desde ahora pues estos 5 votos, los 5 votos clave de Podemos, pues ya saben que se van al visto. En el día a día del Congreso, en la marcha diaria del Congreso que arranca ya esa legislatura, ¿cómo afecta, ¿no?, el hecho de que Podemos se haya desvinculado de Sumar y se integre en el grupo mixto, Rubén? Bueno, pues lo primero que se va a notar es a la hora de negociar cualquier tipo de ley o negociar, por ejemplo, los presupuestos, que es la norma más inmediata que entrará en el Congreso de los Diputados y clave para el Ejecutivo. Y va a notarse porque por este lado el Partido Socialista va a tener que negociar con hasta 8 fuerzas si quiere sacar adelante los presupuestos. Va a tener que negociar con Sumar, va a tener que negociar con los 7 de Esquerra, con Junts, va a tener que negociar con los 6 de Bildu, va a tener que negociar con los 5 del PNV, y ahora se antojan también imprescindibles el voto de el BNG y de Coalición Canaria, y aún así están a 3 de la mayoría absoluta y Podemos tiene 5, así que estos votos de Podemos van a ser también claves para sacar los presupuestos. Y luego, sobre todo, lo que se va a notar es a la hora del foco. Podemos va a tener mucho más foco porque va a participar en todos los debates importantes, los trascendentales y los que no sean trascendentales, en cualquier pleno. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el grupo mixto se dividen los turnos. Entonces, el subgrupo que tiene más miembros, que en este momento va a ser Podemos, va a tener prioridad a la hora de participar en los debates. Y además es un grupo mixto que tiene muy pocos representantes en esta legislatura. Tiene el representante de UPN, de Coalición Canaria, y del BNG. Solo había 3 partidos en el grupo mixto. Ahora entra Podemos con 5 diputados, pero por ejemplo, en la pasada legislatura había 11 diputados. Ahora van a ser 8. De hecho, había tantos grupos que se llegaron a constituir casi 2 mixtos. Había el grupo mixto, que es el histórico grupo mixto, y por otro, varios partidos se unieron, Más País, se unió con Junts, se unió también con un Compromís, etcétera, para crear un segundo grupo para poder tener un poco más tiempo y no distribuirse todos este tiempo en el grupo mixto. Entonces, esto se va a notar en los plenos importantes y también se va a notar en las sesiones de control. La portavocía en el grupo mixto es rotatoria, cada mes recae en uno de los grupos, así que en este momento lo tiene el BNG, Néstor Rego, así que cuando le llegue el turno a Ione Belarra, vamos a ver a Podemos preguntar al presidente del gobierno en la sesión de control, y como no, también van a tener más sensibilidad a la hora de preguntar al resto de ministros. Así que es cuestión de tiempo ver a Ione Belarra confrontando con Yolanda Díaz o con algunos de los que han sido compañeros de gabinete hasta este momento. Claro, así según lo estabas relatando, uno dice, pero esto realmente engrandece a Podemos. Os pido ahora a los dos, vosotros que estáis en el día a día del Congreso, de los partidos políticos, vuestra interpretación personal. Esto ya es la vuestra propia. Empiezo por ti, Rubén. ¿No pensáis que esta acción de Podemos puede ser un nuevo renacer, es decir, una partida de cero? Estamos en una situación crítica, tenemos que reflotar el partido y esta es la única manera que tenemos de hacerlo. ¿No podría ser, bueno, pues realmente ese el objetivo de esta escisión y no el enfado, quizá, bueno, pues por no haber tenido ninguna responsabilidad, por esos, digamos, ninguneos habituales de Yolanda? Sí y no, o sea, Podemos va a tener más foco a la hora al más foco mediático, va a participar en los debates, como lo que estábamos diciendo, pero también tiene un margen bastante limitado, y eso son conscientes en el PSOE y Sumar, y tiene un margen limitado porque puede hacer oposición, puede ser muy crítico en el Parlamento, pero tampoco se puede permitir tumbar al gobierno en votaciones clave, porque estos 3 votos se antojan imprescindibles y tampoco a Podemos le conviene, eso es lo que confían en PSOE y en Sumar, que vote con el bloque
del Partido Popular y de Vox. Así que sí, tendrá más foco, hará más oposición al gobierno, podrá ser más crítico, pero tampoco se puede permitir, o eso es lo que confían al menos en la izquierda del gobierno, que pueda tumbar al Ejecutivo en una votación, porque el PSOE ha conseguido amarrar una coalición de partidos desde Junts, Esquerra, Bildu, Coalición Canaria, que es prácticamente todo el Parlamento, a excepción del Partido Popular, Vox y también el diputado de UPN. Maite, ¿tú qué reflexión haces? ¿Qué opinas? Sí, yo creo que, añadir simplemente a lo que estaba comentando Rubén, que sobre todo está en el horizonte las elecciones europeas, que ya dijo Pablo Iglesias que la intención era que Podemos concurriera con su propia marca, y yo creo que esto explica mucho de lo que estamos viendo. Ellos necesitaban ese foco mediático. Ayer, hablando con algunos diputados de Podemos, de lo que más se quejaban era precisamente de eso, que Ione Belarra no podía intervenir, por ejemplo, ayer en el pleno en el que comparecía Álvarez, lo hacía en su lugar la agrupación de Sumar, y eso lo íbamos a estar viendo constantemente en las dinámicas del Congreso de los Diputados. Ninguno de los miembros de la formación antes de Pablo Iglesias, ahora de Ione Belarra, iba a poder prácticamente hablar, ni en comisiones, ni en el Pleno, ni durante las sesiones de control, y es algo que ellos necesitan, sobre todo de cara a esos próximos meses, si efectivamente quieren concurrir por separado. Y es una jugada, a mi entender, un poco a la desesperada. Era lo único que podían hacer si no querían ser completamente ya absorbidos por Yolanda Díaz. Ellos interpretan que tienen un espacio que todavía no ha sido cubierto, puesto que Sumar se ha mimetizado mucho con el Partido Socialista, y lo que se va, yo creo que sobre todo a constatar, es que se quedan como una especie de Izquierda Unida, ¿no?, que con 5 justos diputados que llegó a tener este partido. Van a enredar, como decía Rubén, no creo que sean capaces de tomar leyes importantes. Bueno, pues pero sí que van a hacerse valer en esas negociaciones con el Partido Socialista. Seguro, eso seguro. Y la sombra de Pablo Iglesias, que es alargada, ahí estará permanentemente. Muchas gracias, Maite Loureiro, Rubén Fernández. Os seguimos escuchando y leyendo en Libertad Digital. Gracias, buenos días. Buenos días, Rosana. Bueno, un saludo. Y hoy, por fin, la primera noche en la que Pedro Sánchez habrá podido dormir tranquilo. Porque, claro, él no puede dormir tranquilo sabiendo que tiene a Podemos, ¿no? Y en este caso decía a Pablo Iglesias como vicepresidente del gobierno y a Podemos en el gobierno, ¿no? Pues hoy ya, por fin, 5 años después, Sánchez ha dormido tranquilo. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Queridísimo y admirado Santiago González. ¿Cuánto tiempo sin saludarte? Es verdad, no se nos había dado la ocasión. Sí, leyéndote, escuchándote, por supuesto, todos los días, siguiéndote, admirándote, pero no hablando contigo. Pues aquí estamos, para lo que haga falta. Bueno. Oye, pues nada, o sea, con esto del colchón que acababas de decir, yo tengo una duda. ¿Cambia de colchón al sustituir a alguien del PP en la presidencia o cambia de colchón en cada legislatura? Oye, interesante. Es una interesante cuestión, sí, porque falta de otras cosas. Mira, voy a empezar mencionando la excelente carta que Javier Gómez de Liaño ha escrito a un fiscal general del Estado no idóneo, de la que entresaco un párrafo. No solo en el fondo, también las formas, el abrazo de Álvaro García Ortiz a Yolanda Díaz ante la mirada cómplice de Cándido Conde Pumpido. Dice, aun cuando el gesto pueda pertenecer al ámbito de lo estético, que todo un fiscal general del Estado abrace efusivamente a la señora Díaz, vicepresidenta del Gobierno, en un acto institucional como lo fue la solemne apertura de la 15ª legislatura, es una muestra de afecto, tan falta de prudencia y tan escasa de formas, que implica una confesión de parcialidad. Absolutamente. Pues estoy completamente de acuerdo. Claro. Pero ella no puede evitarlo. No, sí, lo de ella, con perdón y a pesar de las horas, es meter mano a todo varón que caiga a su alcance. O sea, así que acuérdate del presidente de la patronal, o sea, los ojos que se le pusieron. Bueno, es que esto que estás diciendo, Santiago, y poniéndonos ya serios, es grave. Es que si lo mismo que hace Yolanda Díaz lo hiciese un hombre... Bueno. Ese hombre ya no formaría parte del gobierno, no sería vicepresidente y no estaríamos hablando de él.
evidentemente. Esto es así, esta es la España que tenemos. Sí, esto es. ¿Habrá manera más inicua de ciscarse en la Constitución para Pedro Sánchez que poner al frente de la Comisión Constitucional del Congreso a José Zaragoza? No sabemos si Zaragoza sabe lo que es una Constitución. Probablemente sepa lo que es una comisión. Por algo tiene varios padres la definición de que un camello es un caballo dibujado por un comité o por una comisión, que viene a ser lo mismo. Pues bien, Zaragoza es el camello, o el caballo, o el burro. JRSQ escribió en mi blog: el exministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, será el nuevo embajador de España ante la UNESCO con sede en París. Da por seguro que los apabullará con su expediente académico. Bueno, y Héctor Gómez ante la ONU. Impresionante. Sí. Yo es que creo que, bueno, luego volveré sobre eso. Carlos López en el mismo lugar, es decir, en mi blog, el salvadoreño Francisco Galindo, el verificador, fue embajador en París entre 2010 y 2015, luego embajador en Colombia hasta que en 2020 Bukele lo sustituyó y degradó a cónsul. Pero es que está claro que no pintaba nada con quien acabó con la delincuencia en El Salvador. Oye, pues siguiendo los pasos de Galindo, a lo mejor Iceta en un futuro puede hacer oposiciones a mediador, ¿no? Pues sí. Estaba pensando yo. Hay, como ahora ha pedido también Esquerra Republicana su mediador, hace falta saber si la búsqueda va a estar por el continente hispanoamericano, o sea, ahí tenemos a la espera a Bolivia, o bien tiramos de recursos africanos. Claro, pero tiene que ser una mujer. Burkina mujer. Faso. Tiene que ser una mujer porque entra ya en funcionamiento, ¿no?, en la ley de paridad, y tiene que ser una señora. Tiene que ser una señora. Dice, esto no le pasa a él en su guardia de corps, que son 8-4, la relación de hombres a mujeres, pero es igual. Es que de todas formas, fíjate que hay mujeres extraordinarias No, pero a él le vale cualquiera. Él ha tenido como ministras a Yone Belarra, a Irene Montero. Bueno, tiene estas 4 vicepresidentas que, en fin, le ronca la pinga, como dicen los cubanos. Bien, Pedro Sánchez acusa a Isabel Díaz Ayuso de corrupción por el lucro de sus familiares. Concretamente se refiere a su hermano, asunto que la justicia ya archivó hace muchos meses. Ya lo había hecho antes durante su sesión de investidura, en el histórico momento en que ella musitó como respuesta a aquella cosa histórica: me gusta la fruta. La acusación es carne de querella, especialmente por la insistencia. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso debería querellarse, y si hay que hacer un escote para pagarlo, pues se hace. David Bontavernia dijo: Sánchez movilizó un Airbus, un Falcon vacío y un Puma para ir a la cumbre del clima en la capital del petróleo. El presidente obligó a hacer 6 vuelos a 2 aviones, uno de ellos vacío, para irse a Dubái a pedir más impuestos contra la contaminación. También obligó a un helicóptero a otros 6 desplazamientos para no recorrer él 20 kilómetros en coche. Y luego va de deportista, el presidente del gobierno, porque 20 kilómetros incluso se los podría hacer andando o corriendo. Que o en bici, vamos. O en bici, efectivamente. O en patinete, sí. Bien, pues la dirección de Podemos, o sea, Pablo Iglesias Turrión, ha decidido abandonar el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso y que sus diputados se pasen al grupo mixto junto con el BNG, Coalición Canaria y UPN, según ha anunciado el coportavoz del partido, Javier Sánchez Serna. Son 5 los diputados de Podemos elegidos en las listas de Sumar, y entre ellos está la secretaria general del partido y exministra Yone Belarra, la responsable de organización Lilith Berstringe y el propio Javier Sánchez Serna. Iglesias puede elegir entre sartén o fuego, optar por la muerte dulce en el seno de Sumar o caer planteando la batalla y creando problemas a Pedro Sánchez. En cualquier caso, el resultado yo lo pienso celebrar. Win-win.
Impresionante Félix Bolaños al hacer balance del gobierno y la ley de amnistía. Hoy, 5 años más tarde, Cataluña es motor no solo de España, sino también de la Unión Europea. Dice, no hay quien de más. Nadie podrá acusar a Sánchez de no haberse rodeado del criterio de excelencia que le inspira cuando se mira al espejo. Y para presentarle sus segundas memorias, el lunes próximo, Tierra Firme ha elegido a Jorge Javier Vázquez. Jorgeja. No digo más. ¿Te has leído algún capítulo? Bueno, he leído, pero no... Fragmentos, fragmentos, lo que está publicado por ahí, porque es que no me quiero gastar un solo euro en ese bodrio. Bueno, cuando lo termine te lo paso, ¿vale? Bien. Desde luego, sí. para un psicólogo, psiquiatra, experto, pues a la hora de hacer un cuadro, un perfil, es muy interesante. Pues sí, es muy interesante. Lo que pasa que, claro, a mí me entran las dudas, porque tú puedes analizar al autor de un libro que no ha escrito el libro. Claro, o sea, yo si analizo el libro en ese plano psicológico, ¿a quién analizo? ¿Al presidente del gobierno o a Irene Lozano? O a Irene Lozano. Claro, pero es que tú fíjate que es que son las segundas memorias que ha escrito. O sea, que dices, bueno, esto me recuerda a aquello de en el Museo Antropológico que decían, y miren, este es el cráneo de Jack el Destripador. Dice, ¿y este otro? Dice, sí, es el cráneo de Jack el Destripador. Dice, ¿pero cómo puede ser dos? Dice, no, es que este es de cuando era niño. Bueno, pues esto, o sea, dices, no hay manera de... Un tipo como este es que no tiene solución, no... Bien, y Miguel Tellado tuvo un excelente estreno en la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados, echando una flor a la presidenta de la Cámara. Quiero comenzar dándole las gracias a la presidenta Armengol porque esta Junta de Portavoces se haya celebrado aquí en Madrid, en el Congreso de los Diputados y no en Ginebra. Sí. Vamos a tener una legislatura entretenida. Creo que sí. Decíamos hace un momento que la Comisión Constitucional va a presidirla José Zaragoza, pero es que hay que anotar que va a tener enfrente, dentro de la comisión, a Cayetana Álvarez de Toledo. Señor. No diré más, pobre Zaragoza, casi me da pena. Bueno, nos va desde luego a reservar momentos, creo que interesantes al menos, sí. No sé si apoteósicos, pero bueno, yo creo que sí, hay que seguirlo. Que muy interesantes. Es una pena que se hayan marchado del Congreso Iván Espinosa de los Monteros y Macarena Olona, que era una excelente portavoz, o coportavoz, por mejor decir. Bueno, pero hay otros. Sí. Finalmente, Kim Jong-un lo explicaba en plan de síntesis. Se separan dos partidos que se llaman Sumar y Unidas. Pues sí, así está el tema. Así está el patio. Bueno, que pases un feliz día, Santi, que te lo pases bien. ¿De acuerdo? Pues leyendo la Constitución, no sé si... Lo mismo para ti. Bueno, yo es que me la sé casi de memoria. Bueno, pero... pues haciendo memoria, que es importante. Gracias, sí, Santiago. Señor. Que pases un feliz día. Hasta mañana, que será otro día. Sí. En fin, Silvia, vamos rápidamente a recordar a los oyentes cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Es el teléfono de todos los días, Rosana, 648 91 92 60. Estamos de celebración, o no. Hoy es el día en el que la Constitución cumple 45 años. Queremos preguntar a los oyentes en qué estado de salud, si tiene pulso todavía la Carta Magna. Y la otra noticia del día, planteabas tú una pregunta interesante esta mañana. ¿El divorcio entre Sumar y Podemos supone la ruptura definitiva de la izquierda o el rearme de Podemos? Bueno, creo que da para debate esta cuestión. Bueno, yo creo que Pablo Iglesias debe estar contento. Mira, ya están por aquí Paco Maruenda, Tomás Cuesta y también Raúl Vilas, así que vamos a dar paso a la publicidad. Nada, una cosa breve y enseguida empieza nuestra tertulia.